Seminario 4. Primera ley biológica. Señoras y señores, bienvenidos a esta serie de videos, seminario sobre la Germanische Heilkunde del Dr. Rutger Hammer, médico. Mi nombre es Helmut Pilar. Soy el padre de Olivia y el ponente designado por el Dr. Hammer para la enseñanza de la Germanische Heilkunde, parte teórica. Enunciado general. Este seminario en video trata sobre la primera ley biológica de la naturaleza, también llamada regla de hierro del cáncer. La regla de hierro del cáncer describe la causa monocausal de aquellas enfermedades que surgen por sí mismas, es decir, la causa del cáncer, las alergias, las enfermedades crónicas y la psicosis. Todas ellas tienen una causa monocausal: el shock biológico de conflicto, el síndrome de Dirk-Hammer, DHS. El papel central del DHS. El DHS es el eje central de la Germanische Heilkunde. Se trata de conflictos biológicos y no de simples problemas psicológicos. En el seminario se aclara con detalle la diferencia entre un conflicto biológico y un problema psicológico convencional. Reconocimiento de la ley. La primera ley biológica de la naturaleza se considera generalmente aceptada. El objetivo es adquirir una comprensión clara de lo que significa un conflicto biológico. Este tema se desarrolla con mayor profundidad en el seminario en video, cuya duración es de aproximadamente 2 horas. Primera ley natural biológica. Germanische Heilkunde, por el Dr. Rutger Hammer. Ley de Ohm como ejemplo de ley de la naturaleza. La ley de Ohm de la ingeniería eléctrica establece que la resistencia de un conductor es una constante y equivale a la tensión dividida por la corriente. Independientemente de los valores concretos de tensión y corriente, siempre que la temperatura se mantenga constante. Si ahora cambia la tensión, entonces de forma proporcional debe cambiar también la corriente. El señor Georg Ohm fue el primero en demostrar esta relación entre tensión y corriente. Cuando yo estudiaba ingeniería eléctrica, tuve que documentar esta dependencia legal en el laboratorio de la escuela, utilizando un circuito eléctrico especialmente dispuesto para ello. Y por cierto, debía hacerlo con una caligrafía impecable. Por supuesto, todos los alumnos pudieron comprobar por sí mismos la validez de la ley de Ohm a través de sus propios experimentos. Con la ley de Ohm incluso se pueden hacer predicciones. Sabemos que si cambiamos la tensión, la corriente debe variar en proporción a la resistencia, que permanece constante. Y si alguien no quiere creerlo, puede volver a comprobarlo en cualquier momento con un montaje adecuado, tal como hicimos nosotros en su día en el laboratorio. Al igual que la ley de Ohm, toda ley de la naturaleza debe poder reproducirse en cualquier momento y debe permitir realizar predicciones claras, de las leyes físicas a las leyes biológicas. Así como existen leyes físicas de la naturaleza, también existen leyes biológicas de la naturaleza. Por ejemplo, cada uno de nosotros tiene un padre y una madre. Esto no es cierto solo con un 99% de probabilidad, sino siempre. Todo individuo tiene un progenitor masculino y uno femenino. Que la fecundación haya tenido lugar de forma natural o artificial es irrelevante. Si una mujer embarazada afirma que no ha tenido relación con ningún hombre, sabemos que no está diciendo la verdad. Una ley de la naturaleza no necesita estadísticas. Con estadísticas se nos puede engañar. Con las leyes de la naturaleza no. Y sobre las leyes de la naturaleza no puede haber alternativas ni excepciones, porque entonces tendría que existir una segunda creación distinta. Una ley de la naturaleza es expresión de la voluntad de la creación. La creación lo ha dispuesto así. Punto. Para poder tener éxito terapéutico, es imprescindible basarse en leyes biológicas naturales. Si uno actúa en contra de estas leyes biológicas naturales, termina sufriendo las consecuencias. La primera ley biológica de la naturaleza según Hammer. La primera ley biológica de la naturaleza que el Dr. Hammer pudo descubrir es también la más importante, porque describe la causa de la enfermedad. Todo en la Germanische Heilkunde gira en torno a ese shock biológico de conflicto. Este shock desencadena en el individuo un programa biológico especial, firmemente programado por la madre naturaleza y condicionado por la evolución, destinado a ayudar a resolver ese impacto.
Esta primera ley biológica de la naturaleza recibe también el nombre de regla de hierro del cáncer, y esta regla de hierro del cáncer puede reproducirse en cualquier momento, en cualquier caso clínico que se estudie. Alcance de la primera ley biológica. Se puede afirmar que la primera ley biológica de la naturaleza describe la causa monocausal de aquellas enfermedades que surgen por sí mismas, es decir, se aplica al cáncer, enfermedades crónicas, alergias y psicosis. Monocausal significa que estas enfermedades tienen una sola causa, precisamente ese shock biológico de conflicto, conocido como síndrome de Dirkhammer, DHS. Esta afirmación es científica porque puede ser verificada. La cuestión ¿es verdadera o no lo es? Hasta ahora se ha pensado que las enfermedades tenían causas multifactoriales. Sin embargo, una formulación así no es científica, porque es imprecisa y deja abiertas muchas lagunas. El ejemplo del cáncer de mama. Cuando una mujer con cáncer de mama pregunta al oncólogo qué ha provocado su cáncer, la respuesta habitual suele ser algo como: su cáncer de mama es genético. Como su madre tuvo cáncer de mama, ahora usted también lo tiene. Si la paciente responde que su madre no tuvo cáncer de mama, ni tampoco su abuela, el oncólogo esquiva la cuestión y afirma: entonces, probablemente tendrá causas ambientales o alimentarias. Y a menudo añade: no tenemos tiempo para buscar causas. Debemos empezar su terapia de inmediato o morirá. Conseguir que un médico convencional se posicione con claridad sobre la causa real de una enfermedad es casi tan difícil como intentar clavar un flan en la pared. Sencillamente no funciona. Validez científica de la Germanische Heilkunde. Las leyes de la naturaleza descubiertas por el Dr. Hammer han sido examinadas en innumerables ocasiones por colegios médicos y universidades, y siempre han sido confirmadas como correctas. No existe una refutación de la Germanische Heilkunde. En nuestra sociedad, la universidad se considera la máxima instancia científica. Es el buque insignia. No hay oportunidad superior. En este contexto, el Dr. Hammer ha respetado las reglas de la cientificidad. Quien ha eludido este estándar ha sido la medicina convencional. La medicina convencional solo tiene dos opciones: reconocer los descubrimientos del Dr. Hammer o refutarlos. Dentro de la medicina convencional, algo se considera generalmente correcto, mientras no haya sido refutado. Bajo este mismo criterio, la Germanische Heilkunde debe ser considerada ciencia real. Desde esta perspectiva, las causas de la enfermedad no guardan relación con la alimentación, la herencia genética, el lugar donde se duerme, ni con la idea de infección. Exclusiones en el ámbito de aplicación de la Germanische Heilkunde. No se aplica a envenenamientos, lesiones o desnutrición extrema. Sobre el envenenamiento. Si una persona sufre un envenenamiento crónico y enferma a causa de ello, no hay aquí ningún conflicto que resolver. Lo que debe hacerse es detener el envenenamiento. Fumar es y sigue siendo un veneno crónico, pero no puede causar cáncer de pulmón. De hecho, no existen las llamadas sustancias cancerígenas. Más detalles sobre esto se tratan en el capítulo dedicado a la terapia. Sobre las lesiones. Si una persona cae de una escalera y se rompe un hueso, por lo general no tiene que resolver ningún conflicto. El cuerpo entra de inmediato en fase de curación y el hueso se repara. En caso de lesiones graves, entra en juego la medicina de urgencias, de la medicina convencional, y allí sí se pueden lograr resultados realmente extraordinarios. Por cierto, un pequeño corte cicatriza inevitablemente, independientemente de que la persona cambie su alimentación o su lugar de descanso. Sobre la desnutrición. En una situación de desnutrición extrema, por ejemplo, la carencia de vitamina C que padecían los marineros y que conducía al escorbuto, tampoco se trata de resolver un conflicto, sino de corregir ese déficit, por ejemplo, con chucrut. A menudo, lo primero que hace un paciente recién diagnosticado de cáncer es modificar su alimentación hacia lo que percibe como una dieta más sana. Sin embargo, este enfoque no da en la causa real. La dieta no guarda una relación causal con el cáncer y un cambio en la alimentación no hace que el cáncer desaparezca. El sistema nervioso.
Cada individuo tiene un sistema nervioso. Contamos con un sistema nervioso mediante el cual podemos hablar de manera voluntaria y con un sistema nervioso motor voluntario que hace posible movernos, ponernos de pie, caminar, sentarnos y realizar muchos otros movimientos. Y además tenemos un sistema nervioso involuntario. Este sistema trabaja continuamente en segundo plano y se encarga de funciones que no podemos controlar de forma consciente, como los latidos del corazón, la digestión, el movimiento de los intestinos, el ensanchamiento y estrechamiento de los vasos sanguíneos. Cuando los vasos se estrechan, por ejemplo, podemos tener las manos heladas. Cuando se dilatan, sentimos las manos muy calientes. Un ejemplo sencillo: trate de conseguir que sus manos se pongan heladas únicamente con su voluntad y acto seguido que estén ardiendo de calor, también solo por decisión consciente. Comprobará que esto no funciona. La razón es que estos procesos están gobernados exclusivamente por el sistema nervioso involuntario. Este sistema nervioso involuntario también se llama sistema nervioso vegetativo. A partir de aquí, solo vamos a referirnos a este sistema nervioso vegetativo involuntario. Deje el sistema nervioso voluntario completamente fuera de consideración de ahora en adelante, ya sea que quieras vivir un conflicto o no, y ya sea que quieras resolverlo o no. Todo esto pasa completamente por alto la mente consciente. Un conflicto biológico se desencadena a nivel del subconsciente. Otro ejemplo de control sobre el sistema nervioso vegetativo sería el ensanchamiento y estrechamiento de las pupilas. La industria publicitaria sabe que una mujer en edad fértil, al ver a un bebé, ensancha involuntariamente sus pupilas. Por lo tanto, combina una lavadora que se ofrece a la venta con una imagen de un bebé. De esta manera, el producto de la lavadora entra mejor en el cerebro del cliente. Una mujer puede decidir 100 veces que cada vez que vea a un bebé, sus pupilas no reaccionen, pero no lo logrará. El ensanchamiento y el estrechamiento de las pupilas pertenece al ámbito del sistema nervioso vegetativo involuntario. Y así, todos los programas biológicos especiales sensibles están controlados por el sistema nervioso vegetativo, a través del conflicto y posteriormente a través de las pistas programadas. Nuestro sistema nervioso vegetativo experimenta un cambio brusco inmediato de dirección hasta la propia resolución del conflicto. Aunque no podamos manejar directamente el sistema nervioso involuntario con la voluntad, sí es posible influir en él si actuamos de manera causal, es decir, en relación directa con el conflicto biológico que lo ha activado. Intentemos ahora entender mejor esta conexión entre el sistema nervioso vegetativo y la enfermedad. Este sistema nervioso vegetativo involuntario se origina en la médula espinal e inerva todos los órganos. Tiene un aspecto de activación o estrés llamado simpático y un aspecto de reposo llamado parasimpático o vago. Gracias a ello, el cuerpo puede cambiar el funcionamiento de los órganos del modo estrés al modo reposo y de nuevo al estrés cuando es necesario. Existen también los llamados órganos ergotrópicos, como el cerebro, el corazón y la musculatura esquelética, inervados por el sistema nervioso simpático. Y existen los llamados órganos trofotrópicos, como el aparato digestivo, que están inervados principalmente por el nervio vago, el cazador y la presa. Mientras el cazador persigue y el animal de presa huye, ambos están en situación de estrés, es decir, en simpaticotonía. Los cerebros están inervados. El cazador intenta anticipar la ruta de escape de la presa y el animal de presa trata de engañar al cazador. Los corazones están inervados. El corazón de ambos late a toda velocidad y en ambos casos la presión arterial está aumentada. Los músculos esqueléticos están inervados. Cada uno intenta ser más rápido que el otro. Los vasos sanguíneos en las extremidades están contraídos, por lo que ambos tienen las manos y pies fríos. En cambio, los sistemas digestivos no están inervados. En ambos, la digestión está en reposo. Aunque tanto el cazador como la presa se encuentran en simpaticotonía, existe entre ellos una diferencia fundamental. El cazador ha sorprendido a la presa a contrapié. El cazador se mantenía oculto al acecho de la presa. Cuando el animal de presa se da cuenta de ello, la situación es para él altamente aguda y dramática, vivida de forma aislante,
con la sensación de haber sido cogido por sorpresa. Para el animal de presa, eso constituye un conflicto biológico. En ese instante se pone en marcha en él un programa biológico especial consentido que tiene como finalidad ayudarle a resolver este problema. Esto ocurre de inmediato. Su sistema nervioso vegetativo pasa bruscamente a una simpaticotonía intensa. La presa sale huyendo al instante y moviliza todas sus fuerzas. Este proceso es lo que también conocemos como reflejo de huida. Es un mecanismo sensato que hace posible la supervivencia. El cazador, en cambio, sabía desde hacía días que hoy iría de caza, a tal hora y en ese claro del bosque. Aguardando, ve acercarse al animal desprevenido. Por supuesto, el cazador se pone nervioso cuando llega el momento. El corazón le late con fuerza. Y cuanto más se aproxima la presa, más tensión siente, pero el cazador no ha sido sorprendido a contrapié. Por lo tanto, el cazador no tiene un conflicto biológico y en consecuencia no se activa en él ningún programa especial. El pobre animal de presa, en cambio, ha sido abatido por el cazador y al final del día es preparado en la hoguera del campamento, del estrés a la recuperación. Todos conocemos el gran cansancio que nos invade después de una comida abundante. Esa somnolencia es un síntoma vagotónico. El cerebro, el corazón y los músculos esqueléticos van siendo cada vez menos inervados. Uno se siente cansado, ya no tiene la mente para hacer cálculos complicados ni esfuerzos intelectuales, y acaba echándose una siesta digestiva o yéndose a dormir del todo. En ese momento, el sistema vegetativo del cazador cambia a vagotonía e inerva el intestino. Ahora el cazador está digiriendo. Durante el sueño, su musculatura deja de estar inervada. Si levantamos el brazo de una persona dormida y lo soltamos, el brazo cae flácido, los vasos sanguíneos se dilatan y la temperatura corporal se eleva ligeramente. Esto lo conoce usted mismo. Si se acuesta más tarde que su pareja y se acurruca junto a quien ya lleva horas durmiendo, nota que su pareja está claramente caliente y sin embargo no está enferma. Por la mañana, el cazador se ha recuperado y está de nuevo en forma para la siguiente cacería. Ha atravesado el ritmo normal día-noche. Durante el día estuvo en estrés y por la noche estuvo en vagotonía. El cazador estuvo en simpaticotonía sin conflicto, mientras que el animal de presa estuvo en simpaticotonía con conflicto biológico. Ritmo normal día-noche. Con la siguiente gráfica llamada brújula de Hammer, hemos condensado la información más esencial de la Germanische Heilkunde. A partir de esta gráfica podemos derivar o reconstruir cualquier síntoma imaginable. Por eso es muy importante saber leerla y ser capaz de interpretarla correctamente. Esta gráfica representa todas las posibles combinaciones vegetativas en las que podemos encontrarnos en cualquier momento de nuestra vida, tanto de día como de noche, estemos sanos, estemos en fase activa de conflicto, nos hallemos en una fase de curación o acabemos de recuperar la salud al final de la fase de curación, así como justo antes, durante o después de cualquier crisis imaginable. En otras palabras, este esquema describe nuestro estado real en el momento actual. ¿Qué sistema nervioso consideramos? En lo que sigue, dejamos completamente de lado el sistema nervioso voluntario. A partir de ahora, y en la Germanische Heilkunde, en general, nos ocupamos únicamente del sistema nervioso vegetativo involuntario, que no puede ser controlado voluntariamente. Sin embargo, ahora, estimado estudiante, aprenderá a comprender cómo influir de forma dirigida sobre este sistema nervioso vegetativo involuntario y con ello sobre estos programas especiales como el cáncer, las enfermedades crónicas, las alergias y la psicosis. Ejes de la gráfica. En el eje X hemos representado el tiempo, por ejemplo, lunes, martes o bien febrero, marzo, abril y así sucesivamente. En el eje Y hemos representado la intensidad del aspecto de estrés, hacia arriba la actividad del sistema nervioso simpaticotónico, hacia abajo la intensidad del aspecto de reposo, es decir, la actividad del vago o actividad vagotónica. En situación de estrés, el cerebro, el corazón y la musculatura están inervados, mientras que el sistema digestivo permanece en reposo. A la inversa, en vagotonía,
Es el aparato digestivo el que está inervado y los órganos ergotrópicos quedan en reposo. Ritmo día-noche en estado de salud. Si estamos sanos, está presente el ritmo normal día-noche. Durante el día predominan la actividad y el estrés. Uno está en simpaticotonía. Hay que trabajar o salir de casa. Los vasos están contraídos y las manos suelen estar más bien frías. Por la noche predomina la vagotonía. El cuerpo recarga nuevas energías, los vasos están dilatados y las extremidades se sienten más calientes. Con esta base, pasemos ahora a tratar el shock biológico de conflicto. La primera ley biológica de la naturaleza. La primera ley biológica de la naturaleza también se llama regla de hierro del cáncer. Sin embargo, no solo se aplica a aquella que se denomina estrictamente cáncer, sino también a enfermedades como el resfriado común, la parálisis, la neurodermatitis y así sucesivamente. En otras palabras, se aplica a aquellas enfermedades que surgen por sí mismas. La regla de hierro del cáncer consta de 3 criterios. Primer criterio. Todo programa especial consentido de la naturaleza SBS se inicia con un DHS, síndrome de Dirkhammer, es decir, con un shock de conflicto biológico muy grave, altamente agudo, dramático y vivido en aislamiento, que nos toma a contrapié y que actúa simultáneamente en 3 niveles: el nivel psíquico, el nivel cerebral y el nivel orgánico. Segundo criterio. En el momento del DHS, el contenido biológico del conflicto determina tanto la localización del SBS en el cerebro en forma del llamado foco de Hammer como la localización correspondiente en el órgano. Tercer criterio. El curso del SBS es sincrónico en los 3 niveles: psique, cerebro, órgano, desde el DHS pasando por la resolución del conflicto, conflictólisis, y la crisis epiléptica, epileptoide, hasta la renormalización del ritmo día-noche. ¿Qué significa esto? ¿Y qué significan exactamente estos términos? El programa especial con sentido biológico SBS. Como veremos más adelante con la quinta ley biológica de la naturaleza, la madre naturaleza no hace nada bueno o malo, solo hace aquello que tiene sentido biológico. Dado que formamos parte de esta naturaleza, en nuestro organismo no puede haber nada malvado. El sentido biológico de lo que sucede en nuestro cuerpo se vuelve comprensible cuando tratamos de entenderlo a la luz de la historia del desarrollo de la humanidad. Al final, todo aparece maravillosamente ordenado. Por eso, no es al síntoma lo que debemos temer, sino que debemos dirigir la atención hacia la causa de ese síntoma. En la medicina convencional de antes, ya obsoleta desde hace mucho tiempo, apenas se sabía nada sobre las causas de las enfermedades, salvo en casos como una fractura de pierna. Hoy, estas causas de la enfermedad se hacen comprensibles gracias a la comprensión de la primera ley biológica de la naturaleza, el síndrome de Dirkhammer, DHS. El Dr. Hammer dio el nombre de su hijo fallecido a este shock de conflicto biológico, a partir del cual debemos derivar la terapia. Síndrome de Dirkhammer, abreviado DHS, fue precisamente a raíz de la muerte de su hijo que en sí mismo observó por primera vez este shock de conflicto como causa de su posterior cáncer. El foco de Hammer. El llamado foco de Hammer en el cerebro puede fotografiarse mediante una simple tomografía computarizada. Esto constituye una prueba concluyente de que la enfermedad es monocausal y no tiene nada que ver con la alimentación, el lugar donde se duerme, una infección o la herencia. Por esta razón, en su campaña de difamación contra el Dr. Hammer, el llamado Estado Profundo evitó mencionar o siquiera discutir este foco de Hammer. El foco de Hammer aparece en el cerebro y en el nivel orgánico durante la fase activa de conflicto. Tiene el aspecto de una diana de tiro con anillos nítidos, de forma similar a las ondas que se forman en el agua cuando se arroja una piedra. El foco de Hammer es siempre una estructura tridimensional. Durante la fase de curación se deposita edema en esa zona y más tarde en la crisis ese edema es expulsado. Al final de la fase de curación, el tejido cicatriza también de forma tridimensional. A todas estas manifestaciones, en sus distintas fases, las denominamos en conjunto foco de Hammer, ya sea cáncer, enfermedades crónicas, alergias o psicosis. La causa de todos los síntomas es siempre este shock de conflicto biológico.
el DHS. El primer criterio establece: todo programa biológico especial sensible de la naturaleza SBS se origina con un DHS, síndrome de Dirkhammer, es decir, un conflicto muy severo, muy agudo, dramático y aislado. Experimenta un shock que nos pilla con el pie izquierdo, simultáneamente en los 3 niveles: psique, cerebro u órgano. Así que tenemos que imaginar este triple curso de conflicto para el individuo, cada nivel por separado y absolutamente sincrónico con los otros 2 niveles. Esto nos da un procedimiento de diagnóstico sobredeterminado en Germanische Heilkunde. Si conocemos un nivel, podemos sacar conclusiones sobre los otros 2, porque no hay enfermedad orgánica sin un correlato correspondiente en la psique y el cerebro. Tampoco hay psicosis sin un correlato correspondiente a nivel de órgano y cerebro. El individuo es una unidad inseparable. ¿Qué significa que una experiencia sea dramática, muy aguda, una sensación de aislamiento y atrapada con el pie izquierdo? Cuando preguntas a un paciente por su conflicto, a menudo responde con expresiones como: me golpeó como un rayo, fue como un mazazo, me atravesó, caí en un pozo profundo, fue la peor experiencia, me quedé en estado de shock. Una vivencia tan aguda y dramática te afecta de manera directa, sin importar lo fuerte o importante que seas. Si la casa del vecino se incendia, puedes sentir compasión por él, pero no te afecta personalmente. Para el vecino existe un conflicto biológico, para ti no. Del mismo modo, si un saco de arroz cae al suelo en China, a los europeos no les afecta en absoluto. Pero para el niño chino que debía llevar ese saco a su abuela enferma, el incidente puede constituir un conflicto biológico real. Lo que para unos es trivial, para otros puede ser profundamente dramático. Cuando a alguien le diagnostican cáncer durante un chequeo rutinario, la experiencia suele ser extremadamente impactante. La persona asocia el diagnóstico con una muerte inminente y puede reaccionar con nódulos pulmonares, que luego la medicina convencional interpreta erróneamente como metástasis. Si por el contrario, uno conoce la medicina germánica, en primer lugar no se expondría a este peligro innecesario de un diagnóstico de cáncer por parte del médico convencional. En segundo lugar, sabría que sin duda se puede hacer algo al respecto y que no tiene por qué morir ahora. Al ignorante, el diagnóstico de cáncer es altamente agudo y dramático, y para el conocedor es la mitad de malo. Para el ignorante hay un conflicto biológico en ese momento que te dan el diagnóstico. Para el conocedor no lo hay. El estornudo representa la crisis de un conflicto olfativo relacionado con la mucosa nasal. Un conflicto de olor significa no poder percibir un peligro o enfrentarse de repente a un hedor. También puede entenderse en sentido figurado una situación que apesta. A continuación, un caso personal que ilustra la agudeza dramática de un estornudo. Conducía a mi casa rodante por un camino rural. En el carril contrario avanzaba lentamente una columna densa de vehículos. De pronto, un coche se desvió de esa fila y se lanzó hacia mí, invadiendo mi carril. Aceleró con fuerza como se veía claramente. Lo que yo no había visto era un hueco en la fila contraria, en el que el coche se deslizó en el último instante, justo antes de chocar conmigo. Pasó de largo y no ocurrió nada. Aproximadamente medio minuto después, estornudé con violencia. Durante aquella maniobra inesperada, algo había sucedido, habría sufrido un conflicto. Para mí fue muy dramático, porque la situación era realmente peligrosa. Sentí aislamiento porque nadie podía ayudarme o salvarme, y me tomó completamente desprevenido. No esperaba una maniobra de adelantamiento tan arriesgada. Si te cobran una cantidad de dinero horrenda y eres pobre, lo encuentras altamente dramático. Si por otro lado eres rico y recibes la misma cantidad, puedes aceptar con calma. Una gran billetera puede prevenir muchos conflictos. Si la esposa de un hombre lo abandona, él puede reaccionar con un conflicto de pérdida de territorio, y en la crisis
sufrir un infarto. Otro hombre en la misma situación puede alegrarse de haberse librado de ella. Lo que para uno es dramático, para otro puede ser motivo de alivio. Ahora, una persona formada de manera convencional pensaría que los estornudos y el cáncer no podrían tener una causa exacta. Sin embargo, la tienen. En ambos casos, la causa fue un momento de shock, un DHS. ¿Por qué provoca estornudos en un caso y cáncer en el otro? Lo explicaré más adelante. ¿Qué significa sentimiento de aislamiento? Un sentimiento de aislamiento implica que en el momento exacto del shock estabas solo, no podías comunicarte, pedir ayuda, ni romper ese estado de desconexión. Si alguien te toma de la mano unos minutos después, ya es tarde. El conflicto ha ocurrido. El foco de Hammer se ha formado en el cerebro y los raíles o pistas también han quedado registrados en el cerebro. A continuación, algunos ejemplos que ilustran este aspecto del aislamiento. Imagina el rostro de un niño pequeño cuando un gran perro negro desconocido salta sobre él. El horror se refleja en su cara. Si el niño está sin su madre y sin protección, vive un conflicto. Pero si la madre está presente y lo toma en brazos de inmediato, rompe su aislamiento y lo tranquiliza. En ambos casos, el salto del perro es dramático y sorprendente. En ambos casos, el niño se asusta. Sin embargo, solo en el primer caso surge un conflicto biológico, porque el niño está solo frente al perro y no puede romper su aislamiento. El cerebro registra además la huella o el raíl del perro negro. Años después, al encontrarse con otro perro similar, puede revivir el conflicto original y enfermar de forma crónica, por ejemplo, desarrollando una alergia. En el segundo caso, la presencia de la madre impide el aislamiento y, por tanto, el conflicto no se llega a dar. Incluso al impedir el aislamiento, se evitó una alergia de por vida a los perros. En la naturaleza, una madre nunca perdería de vista a su hijo sin angustiarse. Lo que les hacemos a nuestros hijos en estas instituciones educativas estatales, separados de sus madres y a menudo supervisados por educadores pedófilos, roza la negligencia grave. Un niño de preescolar se cayó y se golpeó la boca con el borde de una mesa. El accidente no fue especialmente grave. El niño ni siquiera sangró, pero tenía los labios muy hinchados. Por la noche, el niño tuvo convulsiones y se llevaba las manos a la boca. La forma de convulsionar revela el tipo de conflicto motor. En este caso, la causa principal fue la ausencia de una figura materna que pudiera consolarlo. Lo que se ha hecho con los ancianos durante la llamada época del coronavirus, aislamiento, encierro, separación de sus seres queridos, constituye un auténtico crimen de soledad. Uno puede sentirse aislado incluso rodeado de miles de personas. Imagina que eres orador y estás en el escenario. De pronto ves que el público cuchichea entre sí y te miran con una sonrisa. Tardas unos segundos en darte cuenta de que tu bragueta está completamente abierta. En ese instante, querrías desaparecer. Aunque haya cientos de personas a tu alrededor, estás atrapado en un aislamiento emocional y surge un conflicto. Otro ejemplo, conduces a 200 kilómetros sobre hora con tu pareja y el coche empieza a patinar. Ambos quedan paralizados por el shock. ¿Puede tu pareja romper tu aislamiento? No. Ella es tan impotente y vulnerable como tú en ese coche fuera de control. Si alguien se plantara frente a ti con una espada samurái dispuesto a decapitarte, ¿podrías romper tu aislamiento? Aunque no estés físicamente solo, no puedes hacerlo. Surge un conflicto. Los solteros, naturalmente, tienen más dificultades para evitar este aspecto de aislamiento. Si unos padres reciben la noticia de la muerte de un hijo y pueden sostenerse mutuamente, quizá eviten un conflicto, pero una persona sola no tiene a nadie a quien aferrarse en ese instante. También se observa que las personas religiosas enferman menos de cáncer y sobreviven mejor que las no religiosas. Ante un evento súbito, dramático e imprevisible, el creyente no está solo, lleva consigo a su Jesús interior, lo que evita el aislamiento y, por tanto, el conflicto.
El creyente sufre un impacto psicológico, el no creyente un conflicto biológico. Quisiera ilustrar este aspecto del aislamiento con un testimonio personal. Se trató de un conflicto de miedo frontal que más tarde se manifestó como un supuesto linfoma no-Hodgkin en fase de curación. Todo se resolvió en 1 o 2 días porque pude solucionar el conflicto con rapidez. Tras un seminario de Hammer en España, donde se habló mucho de logias masónicas y temas afines, salimos a cenar a Laurín. Nos sentamos en la terraza del restaurante y yo me coloqué delante, mirando hacia la calle. De pronto vi a un hombre de unos 60 años, plantado en medio de la acera, mirándome con una sonrisa maliciosa. ¿Quién era? Pensé que quizá me había visto en los medios, como había ocurrido en Austria y Alemania, pero ¿en España? Entonces salió una mujer del restaurante y se dirigió directamente hacia él. Parecía su esposa. Señaló con la cabeza en mi dirección y ambos me miraron con la misma expresión. En ese instante me atravesó un pensamiento. Son del servicio de inteligencia. Me están vigilando. Quise comentar la escena con los compañeros sentados a mi lado, pero en el seminario se rumoreaba que podían ser cienciólogos o incluso informantes. Dudé y guardé silencio. La pareja se marchó. Esa noche soñé exactamente la misma escena. Un conflicto no resuelto siempre vuelve en sueños. Al día siguiente hablé con el Dr. Hammer sobre este extraño encuentro de la noche anterior, y él declaró de inmediato su solidaridad conmigo. A lo largo de muchos años, el Dr. Hammer fue seguido y vigilado de tal manera que era imposible que no se diera cuenta. Con este tipo de acoso, se puede llevar a las personas a verdaderas crisis nerviosas. Durante esa conversación, sin darme cuenta, debí resolver mi miedo frontal, porque al día siguiente apareció un doloroso quiste del conducto faríngeo en el lado derecho del cuello. Los conductos faringeos son un vestigio de la historia evolutiva de una época en la que aún no existían pulmones. Conducen la sangre pobre en oxígeno hacia las branquias y la sangre rica en oxígeno desde las branquias. En su interior, estos conductos branquiales están revestidos de epitelio escamoso, que se ulcera durante el conflicto de miedo frontal. De este modo, aumenta el diámetro transversal del conducto, lo que constituye el propósito biológico de este programa específico. Como el pez puede transportar ahora una mayor cantidad de sangre oxigenada a través de sus conductos branquiales, está en mejores condiciones de reaccionar ante este miedo frontal. En la fase de curación, el epitelio escamoso se regenera en un contexto inflamatorio, lo que se manifiesta como un quiste del conducto faríngeo. En el pasado, la medicina convencional creía que se trataba de un ganglio linfático. Cuando se descubrió el error, lo rebautizaron como cáncer no linfoide. Si uno tiene debilidad por el nombre caballo, también podría llamar a una vaca, no caballo. Así funciona nuestra fe en los nombres, ¿verdad, queridos creyentes? Recuerdo a Gerd riéndose a carcajadas y diciéndome que yo era una flor delicada, capaz de derrumbarme por una simple mirada desagradable, y sí, tenía razón, no soy el más valiente. Pero aquí está el punto esencial. Si en aquel momento la persona sentada a mi lado hubiera sido un buen amigo, habría podido romper mi aislamiento. Los tres nos habríamos reído de aquella pareja, o incluso les habríamos preguntado qué querían. Yo habría superado mi aislamiento y me habría ahorrado el conflicto y el quiste faríngeo. ¿Qué significa el aspecto atrapado con el pie equivocado? El Dr. Hammer ilustró el aspecto de ser atrapado con el pie equivocado con esta foto de un portero, que de hecho está parado con el pie equivocado y por lo tanto tiene que ver impotente cómo la pelota, que fue desviada poco antes, rueda hacia su portería. Este portero detiene cada balón cuyo camino puede prever, pero el portero no había calculado que esta pelota sería desviada, por lo que la pelota rodó fácilmente hacia la portería. Esta foto también ilustra que no es la fuerza de la pelota lo que importa. Una pelota que viene recta se puede detener,
incluso si se disparó bruscamente. Por otro lado, la pelota desviada y que rueda suavemente puede resultar en un gol. En otras palabras, un mal evento, por ejemplo, el anuncio del médico de la muerte inminente de la querida, pero muy anciana abuela, puede pasar sin conflicto porque uno no estaba desprevenido. Uno vio venir su muerte y por lo tanto no lo tomó a uno con el pie izquierdo. Por otro lado, un comentario incidental de la pareja, pronunciado de forma totalmente inapropiada y en el momento menos oportuno, puede desencadenar un conflicto precisamente porque resulta inesperado. Ese comentario, quizá referido a algo tan trivial como la muerte de la querida abuela, puede actuar como detonante. Paradójicamente, es esa observación al margen lo que provoca el conflicto, mientras que el fallecimiento de la abuela, el hecho en sí, no lo hace. Esta imagen con el portero también muestra que no son 100 tiros a puerta los que hacen el gol, sino la única vez que lo atrapan con el pie equivocado. Por lo tanto, no es el estrés constante lo que nos enferma, como creen erróneamente los partidarios de la psicosomática, sino el momento conflictivo del shock. Puedo correr de una cita a otra en mi autocaravana, bajo presión de tiempo y con mucho estrés en la carretera, pero disfruto de mi trabajo y me gano la vida con él. ¿Por qué debería enfermarme por estrés profesional cotidiano? No lo haré, pero cuando recibo una llamada telefónica diciendo que mi hijo ha tenido un accidente, entonces tengo un conflicto. Muchos recién llegados a Germanische Heilkunde tienen problemas para distinguir entre un conflicto biológico y un problema psicológico. En el caso de un conflicto biológico, estos tres aspectos siempre se cumplen. Primero, la experiencia es muy dramática. En segundo lugar, la experiencia crea una sensación de aislamiento. En tercer lugar, la experiencia lo pilla a uno con el pie izquierdo. Con un problema psicológico, falta al menos uno de estos tres aspectos. Un problema psicológico como la muerte inminente de la querida abuela, por ejemplo, no inicia un programa biológico especial sensato y no puede enfermar a alguien. Un conflicto biológico, por otro lado, inevitablemente lo hace. Por lo tanto, si hay algún síntoma, entonces debe de haber habido un conflicto biológico. Si hay un grano en la mejilla, debe haber ocurrido un conflicto de mancillamiento o de ataque contra la integridad correspondiente, que también podría resolverse, porque el grano está en la fase de curación. Si una mujer está embarazada, entonces debe haberse acostado con el hombre. Una vez que haya visto a través de este principio, se vuelve más fácil en la secuela. Más adelante sobre el tema de la terapia, veremos que es fundamental haber encontrado el conflicto, porque la terapia debe derivar de ese conflicto. En la conversación con el paciente, el terapeuta debe ser capaz de encontrar ese momento del shock. El propio paciente desconoce principalmente la Germanische Heilkunde y aún no sabe realmente dónde suenan las campanas. Cuando finalmente describe su conflicto, el paciente a menudo le da menos importancia al aspecto dramático altamente agudo, quizá también por vergüenza, y trata de minimizarlo. También suele minimizar el hecho de haber vivido la situación en aislamiento porque no quiere mostrarse vulnerable. En cambio, el haber sido sorprendido a contrapié, comparado con los otros dos aspectos, le resulta evidente y lo admite sin reservas, simplemente no se lo esperaba. Pistas. ¿Cómo puede un instante de shock desencadenar una afección que se prolonga durante años? Todo proceso que llega a hacerse crónico se mantiene sobre vías o raíles establecidas en el momento del DHS. En ese instante de conmoción, no solo se forma el foco de Hammer, el cerebro, como si disparara una cámara, registra de inmediato todas las circunstancias que rodean el evento.
Esos elementos quedan almacenados como pistas y son precisamente esas pistas las que tiempo después pueden reactivar el programa biológico. No importa si se llama cáncer, alergia, enfermedad crónica o psicosis, existen todos estos síntomas solo debido a las pistas. Los rails son parte del conflicto biológico por lo que provocan las recurrencias. Debido a que comprender las pistas es tan importante, las comentaré en un capítulo separado y detallado. La fase activa del conflicto, visión general. El conflicto biológico, el llamado síndrome de Dirkhammer, ocurre en un instante, un momento preciso y altamente conflictivo en la vida de la persona. Por eso, a menudo se habla de la famosa búsqueda de la aguja en el pajar. Mientras no se identifique ese DHS, no se conoce la causa real del síntoma y, en consecuencia, no es posible actuar de manera causal. El terapeuta puede orientarse por el nivel orgánico afectado, la lateralidad del paciente y su situación hormonal para determinar qué tipo de conflicto debe buscar. Sin embargo, solo el propio paciente puede revelar su conflicto personal. Cada conflicto es tan singular como el ser humano que lo vive. No existen dos conflictos idénticos. Desde el DHS, las vías mantienen activo el conflicto o provocan recurrencias. Todo lo que se vuelve crónico transcurre sobre estas pistas, grabadas en el momento del shock. Y estas pistas, igual que el conflicto, son absolutamente individuales. A partir del DHS, comienza a acumularse la llamada carga de conflicto, que es el producto de la intensidad y la duración del conflicto. En Germanische Heilkunde se representa como el área azul en la curva de la fase activa. Esta área azul suele corresponder en tamaño el área roja de la fase de curación. En la fase activa se consumen reservas, en la fase de curación se recuperan. Hay conflictos que se resuelven de inmediato, con cargas que duran apenas segundos o minutos. En esos casos, la fase de curación es igualmente breve y pasa completamente inadvertida. No importa si se trata de un conflicto de ira indigerible, colon, de atención, mama, o de pérdida de territorio, corazón. Si el conflicto dura minutos, la curación también durará minutos. En cambio, si el conflicto permanece activo durante un día, la persona estará vagotónica, cansada y sin fuerza durante un día. Si el conflicto dura una semana, necesitará aproximadamente una semana para recuperarse. Por eso resulta terapéuticamente absurdo intentar acortar las fases de curación. Privaría al paciente de su recuperación natural. Además, no es posible acortarla. Carecería de sentido intentarlo. Una fase de curación de una semana suele llamarse hoy gripe. Una carga de conflicto de varios meses conduce a diagnósticos más graves como cáncer, esclerosis múltiple, diabetes u otros. En la mitad de la fase de curación aparece la crisis. Su función es sacar al individuo de la vagotonía y devolverlo al equilibrio. La intensidad y duración de esta crisis dependen directamente de la carga de conflicto previa. Muchas crisis pasan inadvertidas porque el conflicto se resolvió rápidamente. Cada programa especial tiene su crisis típica y todas comparten elementos simpaticotónicos, vasoconstricción, sudor frío y centralización. La simpaticotonía. El síntoma más evidente a nivel orgánico inmediatamente después del DHS es que la persona afectada siente las manos heladas. Con el shock, el sistema nervioso autónomo cambia instantáneamente a simpaticotonía. Esto ocurre de forma automática, sin intervención de la mente consciente. Antes de que podamos pensar, el DHS ya ha sucedido. El cerebro activa entonces los órganos ergotrópicos, aumenta la presión arterial, el corazón late con fuerza, la musculatura se tensa y los vasos se estrechan. Pérdida típica de apetito. Si el paciente estaba comiendo en el momento del conflicto, de pronto no le baja el bocado. La simpaticotonía sostenida mantiene el sistema digestivo en reposo y el apetito prácticamente desaparece.
Si el conflicto se prolonga, el paciente pierde peso de forma notable, puede llegar a demacrarse e incluso morir de caquexia. Dificultades típicas para conciliar y mantener el sueño. Desde el DHS, la persona permanece en simpaticotonía sostenida, lo que dificulta entrar en un sueño vagotónico. Da vueltas en la cama porque la mente no se detiene. Cuando finalmente logra dormir, suele soñar con su conflicto. El cerebro continúa buscando una solución incluso durante el sueño. El nivel de la psique, el cambio de carácter. En el plano psíquico, la persona afectada entra de forma inmediata en un bucle de pensamientos obsesivos relacionados con el conflicto. A partir de ese momento, toda su atención queda capturada por el problema. La mente busca una y otra vez una salida, una solución posible, y esto se ve muy claro en la práctica. Quizá apenas unos minutos antes podíamos conversar con esa persona de temas triviales con total naturalidad, pero de repente esto ya no funciona. Algo ha cambiado, porque cada conflicto modifica la manera de ser del individuo que lo vive, y según la naturaleza concreta de ese conflicto, esa persona puede incluso entrar en un estado claramente psicótico. El cambio de naturaleza hacia la homosexualidad. La homosexualidad no puede heredarse, porque los homosexuales no se reproducen. En realidad, está causada por un conflicto. En el hombre diestro, basta un conflicto de pérdida de territorio en el área territorial masculina derecha de la corteza cerebral para que se vuelva más femenino o incluso homosexual. Como hombre homosexual, él siente que su homosexualidad procede de lo más profundo de su ser. Cree que es él quien piensa, pero en realidad es pensado por sus conflictos. El cambio de esencia hacia lo maníaco depresivo. La mujer zurda se vuelve tranquila y deprimida durante su primer conflicto sexual. A partir de entonces, para ella el mundo es gris sobre gris. El hombre zurdo, en cambio, se vuelve maníaco con su primer conflicto territorial. Para él, el mundo se torna azul cielo y rosa intenso, y vive todo de forma exageradamente alegre. Estos cambios de carácter son especialmente llamativos en las llamadas constelaciones esquizofrénicas, que analizaremos con más detalle en el capítulo sobre psicosis. Represión del conflicto activo. Un conflicto duele a nivel mental y por ello la persona que lo sufre tiende a reprimirlo. Esta represión es en sí misma un proceso sensato porque permite transformar la intensidad del conflicto y hacerla más soportable. Una mujer soltera de unos 40 años acudió al Dr. Hammer debido a su corea de Huntington, también llamada baile de San Vito. Su abuela y su padre habían padecido esta supuesta enfermedad hereditaria, pero en realidad no es hereditaria. La causa de la enfermedad de Huntington es un conflicto motor, con sus raíles y una curación pendiente. Este conflicto está presente en todos los pacientes con enfermedad de Huntington y no tiene nada que ver con la herencia. En la tomografía computarizada del cerebro de esta paciente, el Dr. Hammer vio que ella también debía haber sufrido un conflicto sexual en el proceso. Estuvo con el Dr. Hammer en España durante 2 semanas y todos los días él le pedía que le contara sobre su conflicto sexual. Finalmente ella dijo, Gerd, si supiera cuál es el conflicto te lo diría, pero no lo sé. Por más que lo intentara no podía ni quería pensar en el conflicto. En su último día en España, estudió algunos casos prácticos en la literatura del Dr. Hammer y de repente recordó el conflicto. Tenía 10 años y estaba sola en casa cuando un trabajador vino a reparar algo en el jardín. En la cocina, el hombre atacó a la niña. La estranguló, la violó y amenazó con matarla si se lo contaba a alguien. Durante aquella violación, ella vivió un conflicto sexual y al mismo tiempo un conflicto motor en ambos brazos, porque fue totalmente incapaz de defenderse de ese agresor pedófilo. Reaccionó, por tanto, con 2 conflictos a la vez ante la misma violación, y solo la tomografía computarizada craneal permitió descubrir a partir de su conflicto sexual la verdadera causa de su llamado baile de San Vito. La pista de su síntoma crónico era el propio agresor, que hasta el día de hoy sigue viviendo en el barrio de sus padres,
Y aquí hay que hacerse una pregunta muy simple. ¿Cómo se suponía que una niña podía afrontar algo así en aquel entonces? Si hablaba, el agresor la mataría, de modo que reprimió por completo este suceso, pero el inconsciente permanece plenamente activo y no puede ser borrado mediante la represión. La pista que mantenía crónico su conflicto motor era cualquier contacto sexual posterior con hombres que fueran especialmente bruscos en la cama. De forma inconsciente, cada situación de ese tipo le recordaba la violación que había sufrido a manos del vecino. El consejo del Dr. Hammer fue muy claro: encontrar a un hombre empático y formar una familia con él, para que por fin pudiera superar aquel abuso. Vemos entonces que la paciente había reprimido por completo la violación. Necesitó 14 días de indicaciones concretas y repetidas para poder llegar siquiera a encontrar su conflicto, de modo que la causa de su enfermedad de Huntington no era su identidad, sino una violación vivida en conflicto, ocurrida 30 años atrás. A menudo las lágrimas afloran. Cuando hablamos con una persona sobre su conflicto activo, algo cambia de inmediato en su expresión. Los ojos se humedecen, la voz empieza a temblar y muchas veces las lágrimas simplemente brotan. En una de mis conferencias, un hombre de unos 70 años, de complexión imponente, se levantó y me preguntó cuál podía ser la causa de sus molestias de próstata. Cuando le expliqué que se trataba de un conflicto feo, de tinte semigenital, se le llenaron los ojos de lágrimas, y con solo una frase, "mi hijo es gay", se dio la vuelta, salió disparado y abandonó la sala. El sueño que se repite una y otra vez. Cuando el Dr. Hammer no lograba encontrar con precisión el conflicto en un paciente, le hacía una pregunta muy sencilla: ¿tiene algún sueño que se repita? Un sueño recurrente suele ser la señal de un conflicto no resuelto. Por cierto, ya los antiguos griegos preguntaban a sus pacientes en los dormitorios de sus templos de sanación, los hospitales de aquella época, por sus sueños repetitivos para poder deducir de ahí la causa de su enfermedad. El caso de una joven gitana de unos 16 años lo ilustra muy bien. Esta muchacha se peleó con una rival por un chico. En la pelea ambos utilizaron cuchillos de verdad, cuchillos afilados. Durante la pelea, esta gitana sufrió un conflicto motor. A partir de ese momento padeció epilepsia. Desde aquel día tenía un sueño que volvía una y otra vez. Soñaba con escenas de guerra, con situaciones de combate, una y otra vez, guerra. Y claro, cuando dos chicas rivales se atacan con cuchillos, para el cerebro eso es la guerra. Esos sueños eran la pista de su conflicto motor. Porque no lo olvidemos, en el sueño uno también vive lo que ocurre y lo experimenta como si fuera totalmente real. 2 años más tarde, la joven acudió al Dr. Hammer por su epilepsia. Para entonces, el chico ni la rival tenían ya la menor importancia en su vida. Cuando por fin tomó conciencia de su conflicto y lo vio con claridad, pudo reírse de ello. En ese momento su conflicto quedó realmente resuelto, los sueños desaparecieron y su epilepsia también. Cuando uno sobrereacciona emocionalmente. La persona afectada también puede sobrereaccionar emocionalmente cuando entra en contacto con su conflicto activo. Para ilustrarlo, quiero contar un caso muy impresionante de compulsión por la limpieza. Después de una de mis conferencias, nos quedamos un pequeño grupo tomando una cerveza. La esposa de un hombre de unos 50 años empezó a quejarse de la obsesión por la limpieza de su marido. Él no tocaba un picaporte con la mano, prefería abrir la puerta con el codo. Si la puerta se abría hacia adentro, esperaba a que alguien la abriera desde afuera para poder rápidamente sin tocar nada. Cuando su mujer volvía de un viaje, lo primero que tenía que hacer era lavarse las manos antes incluso de tocarlo. Y él protestaba: hay gente que ni siquiera se lava las manos después de ir al baño. Yo no puedo saber si tú has tocado un picaporte sucio. La causa de una compulsión por la limpieza es una constelación territorial esquizofrénica muy marcada, combinada con un conflicto olfativo. Este hombre, delgado y algo maníaco, encajaba claramente en el cuadro de una constelación territorial, así que le dije directamente que debía haber sufrido un conflicto olfativo. De pronto, este hombre de 50 años se irguió de golpe en la silla, levantó 2 brazos y gritó: "El éter". Contó que hacía los 7 años
Lo habían anestesiado con éter antes de operarle el apéndice y añadió en voz alta: todavía hoy tengo ese hedor en la nariz. Su reacción fue tan intensa que todos a su alrededor se quedaron realmente impresionados. Yo mismo también. Aproximadamente un año más tarde, un buen amigo suyo me comentó que la compulsión por lavarse había desaparecido y que además su conducta se había vuelto algo más normal en otros aspectos. Por ejemplo, antes le daba demasiada vergüenza orinar contra un árbol delante de sus amigos. Ahora eso se había normalizado. Por lo visto, el paciente logró resolver su conflicto en el momento en que comprendió que hoy en día la anestesia ya no se administra con éter. Como aquellas circunstancias ya no pueden repetirse, el conflicto dejó de tener relevancia. El paciente se reconoce a sí mismo como era entonces y se reconoce como es hoy. Y precisamente ahí es donde se reconoce la diferencia. Lo que en aquel momento fue conflictivo, hoy ya no puede ocurrir. Como consecuencia, esa conexión nerviosa en el cerebro se afloja o bien se crean otras conexiones y el síntoma desaparece. A menudo la persona afectada jamás ha hablado de su conflicto. Cuando se pregunta directamente por el conflicto, la persona suele admitir que nunca lo ha comentado con nadie. Esta es una señal clara de que ese precisamente es el conflicto activo. Un ejemplo excelente es el de dos hombres que coincidieron en una cura de urgencias. Uno de ellos conocía bien la Germanische Heilkunde. El otro, llamado Sepp, estaba allí por agotamiento y problemas cardíacos. Para comprender su caso, es necesario profundizar en la psicosis. Una depresión se origina en el área territorial del cerebro. En un hombre debe haber un conflicto territorial para que aparezca esta llamada depresión y la balanza debe inclinarse hacia la derecha. Si el conflicto afecta el área territorial derecha y el relé de la arteria coronaria, eso también intensifica la angina de pecho. En los niños, esta constelación territorial se manifiesta como trastorno por déficit de atención, en los adultos como depresión, en personas mayores como agotamiento, pero se trata del mismo patrón. El amigo sabía que Sepp tenía un conflicto de pérdida de territorio en el hemisferio derecho. Pensó un momento y le preguntó qué había dicho su esposa sobre el despido. Sepp respondió con indiferencia: mi esposa no dijo nada. Después de 35 años de matrimonio, por parte de ella no hubo ningún comentario especial. Mi amigo siguió reflexionando sobre otros posibles ámbitos territoriales y le preguntó qué había dicho su jefe. Entonces, como si se activara un interruptor, Sepp comenzó a hablar. La empresa en la que he trabajado durante 35 años se declaró insolvente. Soy capataz y siempre he tenido el mejor trabajo del mundo, pero ahora, con la insolvencia, todo eso se me viene encima. Un día vi a mi jefe, al que conozco desde hace tantos años y que siempre ha sido un buen amigo, caminando por el patio. Le pregunté por la insolvencia y reaccionó furioso. Me gritó que cómo me atrevía a hacerle esas preguntas, él que me había dado de comer durante 35 años. Me quedé paralizado, temblando. Desde entonces, cada vez que lo veo o me cruzo con él, se me eriza el pelo, empiezo a sudar, el corazón se me acelera y me pongo a temblar. Y añadió: ¿y ahora vienes tú a preguntarme qué dijo mi jefe? ¿Cómo lo supiste? No se lo conté a ningún médico, ni siquiera aquí en la clínica. Pensé que se reirían de mí o que me dirían que no exagerara por una bagatela. Pero para mí no fue ninguna bagatela. Las preguntas del amigo mostraban que conocía bien la Germanische Heilkunde. La esposa y el lugar de trabajo forman parte del territorio del hombre. Como dije antes, el nivel orgánico nos permite interpretar lo que ocurre en la psique. Si vemos agotamiento y molestias cardíacas, sabemos qué tipo de conflicto tiene que haber detrás. Hacer las preguntas adecuadas es un arte. Quien interroga necesita tener en mente varios casos prácticos para cada tipo de conflicto, pero también es profundamente gratificante acertar de lleno hasta el punto de que la otra persona se sorprenda y pregunte: ¿cómo lo sabes? Cuando tú, querido estudiante, consigas dar en el clavo por primera vez, te sorprenderá la precisión de la Germanische Heilkunde. Ahora bien, encontrar el conflicto es solo uno de los dos zapatos del par. El otro es proponer una solución verdaderamente individual para ese conflicto personal.
Para ello, además de empatía, el terapeuta necesita sabiduría. De esto hablaremos con más detalle en el capítulo sobre terapia. En el caso de Sepp, por vergüenza, él nunca había hablado con nadie sobre la verdadera causa de su agotamiento y de sus problemas cardíacos. Su fuerte reacción al relatarlo mostró claramente que el conflicto seguía muy activo y seguía sin resolver. El nivel del cerebro. En el cerebro, a partir del DHS, el foco de Hammer se hace visible de inmediato con forma de diana y puede fotografiarse mediante tomografía computarizada. Este foco de Hammer en el cerebro es la prueba de que todas las enfermedades que surgen por sí mismas son monocausales y de que su causa es este conflicto biológico. Durante la fase activa del conflicto, el foco de Hammer permanece con forma de diana. El foco de Hammer es una estructura tridimensional. Sin embargo, el relé cerebral, es decir, la zona del cerebro en la que se encuentra este foco de Hammer, no sufre ningún cambio de volumen como consecuencia de ello. Con la resolución del conflicto, al menos hasta el momento de la crisis, se deposita edema en el cerebro en las llamadas fases exudativas. Este es ahora un proceso que ocupa espacio y en la medicina convencional se denomina tumor cerebral. Pero atención, no se trata de una división de células nerviosas porque las células nerviosas ya no pueden dividirse después del nacimiento. Más bien, hay que imaginar este almacenamiento de edema como una esponja que absorbe una gota de agua. En esta fase exudativa, se pierden esos anillos nítidos de los focos de Hammer y el relé cerebral se oscurece en la tomografía computarizada del cerebro. Una crisis fuertemente simpaticotónica, aproximadamente a la mitad de la fase de curación, que por lo demás es vagotónica, detiene la acumulación de edema en el cerebro. Comienza la fase de pipí y el agua de edema almacenada previamente se excreta. Después de la crisis, el relé cerebral acumula glía. La glía es un tejido conjuntivo especial que solo existe en los nervios. Al final de la fase de curación, un foco de Hammer permanece cicatrizado de por vida. De forma similar a como las cicatrices a nivel orgánico pueden seguir siendo visibles durante toda la vida. En ese momento, el paciente vuelve a estar completamente sano. La localización del foco de Hammer en el cerebro viene determinada por el contenido del conflicto, por la lateralidad diestra o zurda del individuo y por su estado hormonal actual. El contenido del conflicto asociado en el momento del DHS debe comprenderse desde la historia del desarrollo evolutivo. Solo cuando se entiende la historia del desarrollo puede revelarse el sentido biológico de estos numerosos y diversos programas especiales. Dependiendo de la capa germinal, el sentido biológico se encuentra bien directamente en la fase activa, bien al final de la fase de curación. En cualquier caso, el SBS que se ha puesto en marcha ahora ayuda de forma completa y dirigida a resolver la causa del DHS. Remito al capítulo sobre el foco de Hammer, donde trataremos todo esto con más detalle y de forma ilustrativa con varias imágenes. El nivel del órgano. También debemos concebir al individuo como una unidad indivisible, compuesta por el nivel del órgano y el nivel del alma, psique. Esto es, en esencia, lo que significa el término individuo, aquello que no puede dividirse. Solo cuando órgano y alma permanecen unidos, el individuo está vivo. Con la muerte, estos dos niveles se separan y se disuelven. En la Germanische Heilkunde tenemos además un tercer nivel de referencia, el nivel del cerebro, debido al foco de Hammer. Si el conflicto está activo en el individuo, el foco de Hammer aparece nítido. Supongamos que el individuo ha logrado resolver su conflicto. En ese caso, el foco de Hammer cambia debido a la formación de edema y al final de la fase de curación vuelve a verse distinto, cicatrizado y permanente. Nota: el conflicto biológico, por tanto, impacta simultáneamente en los tres niveles. A partir del momento del DHS, en el nivel orgánico se produce un cambio celular, proliferación, pérdida celular
o una disfunción. El Dr. Hammer denomina enfermedades similares al cáncer a las disfunciones funcionales, mientras que a los cambios celulares el Dr. Hammer los llama cáncer. Según el Dr. Hammer, un resfriado sería un cáncer, porque en la fase activa se desarrollan úlceras en la mucosa nasal, es decir, hay un cambio celular. La diabetes, en cambio, según su clasificación, pertenece a las enfermedades similares al cáncer. En las disfunciones funcionales también existe una fase activa, una fase de curación y una crisis, como en todos los demás programas especiales. La diferencia es que no hay proliferación ni pérdida celular. En la diabetes, por ejemplo, las células alfa de los islotes simplemente dejan de producir insulina. La proliferación celular aparece desde el DHS en los programas controlados por el cerebro antiguo, tronco encefálico y cerebelo. Así, desde el DHS, un cáncer de colon endodermo o un cáncer de mama viejo mesodermo aumenta progresivamente de tamaño. En el cerebro nuevo, médula cerebral y corteza, los programas controlados desde el DHS producen atrofia celular. Por ello, desde el DHS, una osteólisis ósea, nuevo mesodermo o una úlcera gástrica, ectodermo, se agrandan progresivamente. Todas las disfunciones funcionales están controladas por la corteza cerebral. Desde el DHS, la célula alfa de los islotes pancreáticos va perdiendo función en la diabetes. Remito al capítulo sobre la tercera ley biológica natural. Los comportamientos de los distintos grupos que acabamos de describir se mantienen hasta que el conflicto biológico se resuelve. Con la resolución del conflicto, la proliferación celular de los SBS controlados por el cerebro antiguo y la pérdida celular de los SBS controlados por el cerebro nuevo se detienen de inmediato. Del mismo modo, la disfunción cesa inmediatamente y la función retorna durante la fase de curación. Los tumores controlados por el cerebro antiguo son degradados de forma tuberculosa por los microbios asociados, hongos y bacterias fúngicas. A partir del momento de la resolución del conflicto, los agujeros controlados por el cerebro nuevo son rellenados por los microbios asociados, bacterias y posiblemente virus. También desde la resolución del conflicto, remito aquí al capítulo sobre la cuarta ley biológica natural. En el nivel orgánico, para que un cambio celular o una pérdida funcional sea detectable mediante procedimientos diagnósticos convencionales, deben pasar días o semanas. En el cerebro, sin embargo, un SBS puede diagnosticarse inmediatamente después de su inicio. He aquí un ejemplo. Una joven que había entrado en psicosis debido a una relación amorosa con su instructor de escritura acudió al Dr. Hammer. En su tomografía computarizada cerebral, el Dr. Hammer observó que además de los conflictos territoriales responsables de su psicosis, también había sufrido un conflicto territorial relacionado con un cáncer de mama, desencadenado por ese mismo instructor. En ese momento, la paciente no había notado ningún cambio en su pecho. Sin embargo, semanas después palpó un bulto y los médicos de la medicina convencional lo diagnosticaron como cáncer de mama.